Buenas noches, están todos bienvenidos en el día de hoy a nuestro conversatorio de evaluación inicial del niño grado. Me es un placer estar aquí y a la vez daré las gracias al Grupo Mejía Alcalá por la invitación y a la FOD. Muchas gracias. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Suhail Vázquez, pediatra intensivista, y en el día de hoy estaremos hablando de evaluación inicial del niño grado. Nuestros objetivos a corto plazo para ustedes será que reconozcan las dificultades que se presentan en el niño cuando presenta una enfermedad a la hora de ir a una emergencia. Esto quiere decir que cuando estamos en una emergencia o en una sala clínica evaluando a un paciente, tenemos que darnos cuenta mediante la evaluación rápida y oportuna cuáles son los signos y síntomas que éste presenta y cuáles son los órganos o sistemas que están alterados, que regularmente son el sistema respiratorio, el cardíaco y los signos y síntomas que se van a presentar de acuerdo al aparato que esté afectado. Tenemos una femenina de 10 años de edad con un peso de 40 kilos que a la llegada de la emergencia alude agudamente enferma con los siguientes signos vitales: una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto y una presión arterial de 90 a 50 milímetros de mercurio, una temperatura de 37 grados Celsius y al examen físico encontramos agregado frialdad distal que va desde los pies hasta las rodillas. Al final de la charla vamos a evaluar cuáles son las medidas oportunas a realizar en esta niña. Entonces, el reconocimiento del paciente se basa en el triángulo de la evaluación que consta de 3 parámetros, como son la apariencia, la respiración y la circulación. Con la apariencia, ¿qué yo voy a evaluar? El tono muscular, la interacción del niño con el entorno, el llanto y el lenguaje corporal de este. Con la respiración, yo me voy a dar cuenta si el paciente presenta dificultad respiratoria, si presenta aleteo nasal, si presenta algún ruido respiratorio anormal. Y con la circulación, voy a ver si el niño está pálido, si está su piel moteada o si presenta alguna cianosis. La evaluación consta de 3 parámetros: primaria, secundaria y terciaria. En la evaluación primaria o airway vamos a evaluar la parte respiratoria. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar, a sentir y a escuchar si respira el paciente, si el aire tiene una buena entrada y salida a través de las vías respiratorias superiores. Vamos a evaluar el racing, que significa que frecuencia respiratoria, la cual puede estar aumentada, se llama taquipnea, si está por encima de los valores normales del niño, si está bradipneico, si está por debajo de los valores normales, o si presenta apnea, que es un cese o interrupción de la respiración o una respiración muy superficial. Si el paciente presenta esfuerzo respiratorio, que es una sensación de aire con ruidos forzosos. Si presenta ruidos pulmonares, como son los crepitantes, los sibilantes, los estertores roncos. Y con la oximetría de pulsos vamos a evaluar el porcentaje de hemoglobina, de oxígeno que transporta la hemoglobina. Entonces, la dificultad respiratoria va a ser de leve a moderada y grave. Y esta, dependiendo de su estadio, puede presentar las siguientes retracciones, que son subcostal, subesternal e intercostal. Mientras más agresiva sea la dificultad respiratoria, mayor va a ser el incremento o el uso de los músculos accesorios. Y aquí este puede presentar retracciones subclavicular, supraesternal y esternal. Aquí vamos a ver la tabla de cuáles son las respiraciones por minuto que se presentan de acuerdo a la edad del paciente. A menor edad, mayor número de respiraciones por minuto. Como vemos en los recién nacidos y lactantes, que va de 30 a 60 respiraciones por minuto.
Ya en los adolescentes de 13 a 18 años son de 12 a 16 respiraciones por minuto. Entonces, ahora vamos a evaluar la parte circulatoria. Aquí podemos darnos cuenta de si el aparato cardiorrespiratorio puede o no mantener el gasto cardíaco, el cual depende de la frecuencia cardíaca y el volumen por minuto. Cuando hablamos de fallo cardíaco o inestabilidad hemodinámica, tenemos que tener pendiente 8 signos que van a ser los parámetros para nosotros saber si el paciente está en un choque, que son nivel de la conciencia, llenado capilar, las extremidades, si van a estar calientes, si van a estar rosadas o si van a estar frías o húmedas. Eso me va a clasificar la hemodinamia y el grado de choque en que se encuentra el paciente. El volumen de pulso por minuto, cómo están los pulsos, si están débiles, si están ausentes. La frecuencia cardíaca si está aumentada, teniendo en cuenta que a menor edad también va a ser mayor la frecuencia cardíaca. La presión arterial, la frecuencia respiratoria y si hay diuresis o no. Y si este está dentro de los límites normales, que se calcula de a 1 a 5 cc por kilo. Los signos de alarma, como le dije, van a ser la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Debemos de tener presente que en las distintas edades de los niños, los signos vitales van a ir cambiando. No es lo mismo una frecuencia cardíaca de un recién nacido que puede llegar hasta 180 a la de un preescolar de 2 a 5 años que puede llegar hasta 140. Y si es adolescente de 13 a 18 años, va a ser hasta 110. Entonces, esos son de los parámetros que tenemos que tener presente, al igual que la presión arterial, el cual, si este es 0 a un mes, lo mínimo es la sistólica de 60, de un mes a un año de 70, de un año vamos a tener la fórmula que la podemos utilizar, 70 más 2 por la edad en años, y si es por encima de los 10 años, 90. Aquí también les dejo una tabla de la presión arterial para que vean cuáles son según la edad, cuáles son la presión arterial sistólica y la diastólica normales para cada edad. Recordando que la presión arterial diastólica y la sistólica en conjunto me dan una presión arterial media y que este va a ser el último signo que se va a ver alterado en la inestabilidad hemodinámica o choque. Ya en la evaluación secundaria, una vez agotado los signos vitales donde yo evalúo a mi paciente, vamos aquí a hacer una buena historia clínica y a contemplar todos los que son análisis como radiografías, exámenes de laboratorio, tomografía, todo lo que sea complementario para nosotros llegar a un diagnóstico precoz y a un tratamiento adecuado. Aquí vamos a evaluar en la historia clínica los signos y síntomas con los que comienza el paciente y que nos llega a la evaluación, si presenta algún tipo de alergia, si consume algún tipo de medicamento, si hay algún antecedente de importancia o patología que este padezca, si es cardiópata, si es falsémico, si es diabético. Y la última comida que ingirió también es de valor, importancia, saberlo, y si hay algún evento precipitante a este que desencadenara los signos y síntomas que el paciente está presentando. Ya en la evaluación terciaria vamos a establecer el diagnóstico y vamos a hacer una evaluación exhaustiva con cuáles recursos, con la historia clínica, con los exámenes complementarios que ya hemos indicado, como son las radiografías, sonografía, exámenes de laboratorio, para establecer el diagnóstico e iniciar un tratamiento adecuado. En la valoración neurológica vamos a utilizar el APPU en sus siglas en inglés. ¿Para qué? Para evaluar la función de la corteza cerebral. La A, que significa el estado de alerta, donde vamos a ver si el niño está alerta, si está despierto, si está activo y se responde a los estímulos externos. Con la voz vamos a llamar al niño o vamos a hacer que sus padres lo llamen para que éste pueda hablar.
La P del dolor, vamos a ver si el niño solo responde a estímulos dolorosos, como son un pinchazo en el lecho ungueal. Y con la U, si este no responde. Eso quiere decir que no va a responder ni estímulos dolorosos, sensitivos, ni motores. La disminución del estado de la conciencia se va a dar por una mala perfusión cerebral. Esta puede deberse a unas convulsiones, a un estatus convulsivo, no refractario, a lesiones cerebrales traumáticas, como son los traumas craneoencefálicos, las hemorragias intracraneales, las encefalitis o meningitis, una hipoglicemia, los fármacos o drogas, las hipoxemia y la hipercapnia. Todo esto me pueden dar a mí una alteración del estado de la conciencia. La escala de coma del Glasgow, la cual utilizamos en todas las evaluaciones para verificar cómo está el estado de alerta, cómo está la respuesta sensitiva o motora del paciente y la respuesta verbal. Esta va de 0 a 15 puntos. Y vamos aquí a ver en el niño, que es donde estamos trabajando, en los lactantes, si la apertura ocular es espontánea, si es a lo de la voz, si es en respuesta a un dolor o si es a ninguno. Y este va de 1 a 4. Ya en la respuesta verbal, vamos a ver si es apropiada o no, si el niño arrulla o balbucea en los lactantes, si es confusa, si el niño está irritable, si hay un llanto fuerte, si este dice palabras inapropiadas, o si llora en respuesta al dolor, o si este dice palabras incomprensibles, o si simplemente no hay ninguna respuesta. Este va de 1 a 5 puntos. Y en la respuesta motriz, vamos a ver si este localiza el dolor, si obedece a órdenes, si hay flexión anormal, si retira en respuesta al dolor, o si hay respuesta de extensión, o si simplemente no hay ninguna respuesta. Y este va de 1 a 6 puntos. En conjunto, las 3 evaluaciones me tienen que dar un total para un Glasgow normal de 15 puntos. Con relación a la respuesta del caso clínico, lo que debemos hacer en una paciente que esté hipotensa y con las extremidades frías, el cual le llega hasta la rodilla, es colocar oxigenoterapia, buscar 2 vías periféricas y luego administrar una carga a 10 cc por kilo. Como esta pesa 40 kilos, 10 por 40 son 400 y esta se le pasa en bolus rápido. Ya después se le van a hacer los exámenes complementarios. Recordar que los niños rara vez colapsan de manera súbita. Siempre hay alguna enfermedad subyacente o alguna causa desencadenante. Y que el mejor y el tratamiento más efectivo es el que uno instaura antes de que se produzca una parada cardiorrespiratoria. El objetivo primario del reconocimiento del niño grave es identificar y tratar precozmente la insuficiencia respiratoria y el dato de choque. ¿Para qué? Para evitar una parada cardiorrespiratoria. Y recordar que el cuidado intensivo no es un espacio arquitectónico, sino es la actitud que yo muestre frente al paciente grave. Debemos también de recordar que tenemos que determinar cuál es el manejo precoz del paciente para evitar una progresión de la enfermedad y evitar la complicación más inoportuna, que es el paro cardiorrespiratorio. Se necesita tener lo que se llama experiencia, y la experiencia consiste esencialmente en cometer muchas equivocaciones y superarlas, en pasar por todas esas equivocaciones. En otras palabras, el ensayo y el error hacen a la experiencia. Carl Raymond Popper. Aquí vemos una foto del cerebro, el lado izquierdo, donde está la lógica, el control, las analíticas, la ciencia, la estrategia, y el lado derecho, donde están los deseos, el arte, la felicidad, la poesía, la pasión, la creatividad, la libertad. No importa el lado que uses, lo importante es que lo uses. Muchas gracias por su atención. Pasen todos muy buenas noches.
Ahora les dejo con mi compañera en Almonte con el tema El arte del manejo de los líquidos. Gracias. Buenas noches, gracias por estar compartiendo con nosotros, gracias al Grupo de Miguel Alcalá por apoyarnos con este tema que tanto nos está afectando a la Sociedad de Endocrinología Pediátrica como unidad de cuidado intensivo. En la parte que yo voy a compartir con ustedes es el manejo del líquido en niños críticos. Los objetivos de la plática son manejar los líquidos endovenosos según la necesidad del paciente y aprender el protocolo ROSE en dichos pacientes. Siguiendo con el caso clínico de la doctora Suhay Vázquez, el paciente se le realiza un glucotest, una orina, reportando 400 miligramos por decilitro de glucosa y una orina con 4 cruces de glucosura y cetonuria. ¿Cómo debo manejar los líquidos al inicio? Se me quedan con esa preguntita y más adelante veremos cómo debemos manejarlo. El manejo del líquido endovenoso inició en 1832 con el doctor Robert Lewis en la pandemia del cólera, donde hubo mucha mortalidad, y la introducción del manejo del líquido endovenoso en pacientes con choque mejoró y disminuyó lo que es la mortalidad de esta entidad. El manejo de líquidos ha sido siempre como un enigma y se han creado fórmulas y eso, buscando cómo debemos manejar los líquidos, qué cantidad y eso. En el 2018, en la guía de Solucionando la Sepsis, se aplicó lo que son las 4D y la fase del líquido, que vamos a ver más adelante. En cuanto a las 4D, vamos a ver lo que es la primera de la droga, qué tipo de solución vamos a utilizar. La segunda D, cantidad de líquido. La tercera D, cuánto tiempo se va a infundir este líquido. Y por último, cuándo vamos a suspender este volumen infundido. Hay diferentes tipos de solución, como todos sabemos. El manejo de la reanimación del paciente crítico lo hacemos con soluciones cristaloides, llámese la solución salina al punto 9 y el lactato en Ringer. Pero quiero que vean acá, en la primera solución, donde vemos que la solución con cloruro de sodio del 0.9% tiene sodio 154 y cloro 154. En cambio, el lactato Ringer tiene 131 de sodio y 112 de cloro. ¿Por qué le hago hincapié en esto? Porque desde hace alrededor de 3 o 4 años se ha venido hablando sobre todo de lo que es la acidosis metabólica hiperclorémica, que tiene que ver con el manejo excesivo de líquido que tenemos que dar a alguna patología, entre ellas la cetoacidosis diabética, y que esto favorece en decremento de la evolución y el pronóstico del paciente, por lo que se recomienda entre el salino, el punto 9 y el lactato en Ringer, iniciar, si tenemos que dar una carga o algo, con lactato en Ringer. Claro, si lo que tengo es un salino del punto 9, usaremos ese, es el que tenemos a la mano. Como todos sabemos, uno de los principios de la bioética es no hacer daño. Aquí viene lo de la fase de los líquidos. Me encanta de verdad esta publicación de 2018. Para mí eso ha sido una de las mejores para el manejo del líquido. Con 4 siglas que son fáciles de recordar. El ROSE, o ROSE en español, donde vamos a ver que la R significa la reanimación en el paciente cuando está en choque. La optimización, el paciente que le voy a poner un Holiday SIGA y una Porten-Y. La S, estabilización, que ya es el paciente que me estoy quedando con el del SIGA. Y por último, la E de evacuación, que es cuando yo comienzo a disminuir el aporte de líquido. En la guía habla del ROSE, que puede durar días para descalar totalmente los líquidos, pero todos sabemos que esto va a depender del paciente. Hay pacientes que en 24 horas yo puedo pasar en las 4 fases y hay otros que tengo que durar hasta 48 horas. Entonces, en la fase de rescate, ¿qué vamos a hacer en un paciente con cetoacidosis diabética? Vamos a pasar una carga de salino a 0.9 o con lactato Ringer de preferencia de 10 a 20 mililitros por kilo dosis para pasar de 30 a 60 minutos. Claro, si mi paciente está en un choque hipotensivo, debo pasar lo más rápido posible de 5 a 10 minutos. Es importante ir reevaluando la respuesta de mi paciente en cuanto a los 8 parámetros que vimos en la presentación anterior, como si la frialdad disminuyó, la frecuencia cardíaca comenzó a mejorar. En cuanto a lo que es el anion gap, es un concepto que es muy importante, sobre todo en la cetoacidosis diabética, que tenemos que tener en cuenta, que es una fórmula sencilla, es la diferencia entre el sodio menos la suma de cloro y bicarbonato. Lo normal es de 8 a 12. Si me da por encima de 12, me dice que mi paciente tiene un anion gap elevado, entonces tiene una acidosis metabólica hiperclorémica y eso se refiere a que mi paciente requiere líquido.
Esto sobre todo es muy importante en la fase de yo de escalar. ¿Cuándo voy a comenzar a bajar los líquidos? Porque mi paciente puede estar cursando con una acidosis metabólica, pero ya con todos los parámetros hemodinámicos controlados, una glicemia normal, sin glucosura y cetonuria, pero persiste con acidosis metabólica y probablemente se debe al aumento del cloro. Por eso cada vez que hagamos los electrolitos tenemos que estar viendo el cloro. Y si tengo que bajar el aporte de sodio para poder bajar el cloro, hay que bajarlo, pero tener en cuenta que no se bajan los líquidos si estamos todavía en la fase de optimización o en rescate. En cuanto a lo que es el aporte en Y, la hidratación va a depender si es lactante o es niño. Entonces, si es lactante, vamos a decir 5, 10 o 15%, y si es niño, 3, 6 y 9%. En el caso de la paciente que presentamos, es una niña de 40 kilos, entonces tiene una hidratación severa, sería 90 mililitros por kilo. ¿Para pasar en qué tiempo? En 48 horas. Aquí en el aporte en Y hay que tener en cuenta que si yo le paso una carga o dos, generalmente se recomienda no pasar más de una, porque todo esto favorece esos cambios bruscos de osmolaridad, favorece al edema cerebral, que es lo que queremos evitar en los pacientes con cetoacidosis diabética. Tener pendiente que tenemos que restarle la carga que le administré al inicio del paciente. Eso lo veremos más adelante en el caso clínico. Entonces, ya trabajamos lo que es el rescate y lo que es la optimización con el aporte en Y. Pero todo paciente que no ingiera líquido tiene que tener una solución base. La mejor fórmula para administrar los líquidos, la solución base, es el Holiday Cigar, ya que esto se relaciona a lo que es el gasto calórico. Vamos a tener en cuenta dependiendo del peso del paciente. Por ejemplo, si mi paciente pesa menos de 10 kilos, vamos a multiplicar lo que pesa en kilos por 100. Si pesa de 11 a 20, ya tengo los primeros 10 kilos, que es por 100. 100 por 10 serían 1000 mililitros. Entonces el paciente, por ejemplo, pesa 15 kilos. El resto de los 5 kilos lo voy a multiplicar por 50, que serían 250. Serían 1250 mililitros a administrar para 24 horas. Pero si mi paciente pesa mayor de 20 kilos, vamos a suponer un paciente de 30 kilos, los primeros 10 kilos serían 1000, los siguientes 10 kilos, 500, y los últimos 10 por 20 serían ¿cuánto? 10 por 20, muy bien, 200. Entonces sería ¿cuánto? 1700 mililitros para pasar en 24 horas. En un momento dado que estamos en la emergencia, que el paciente me llegó, que no me recuerdo bien la fórmula y eso, podemos hacerlo de manera rapidita, como podemos ver en la columna derecha. Si mi paciente tiene 10 kilos, vamos a multiplicar 4 por 10, 40. Entonces le vamos a administrar 40 mililitros por kilo hora. Si mi paciente tiene 20 kilos, vamos a administrar los primeros kilos, ¿verdad? Ya serían 40 más 12 C por kilo, entonces serían 10, 2 por 10, 20, y 20 más 40 sería 60 mililitros. Si mi paciente tiene 30 kilos, vamos a administrar los primeros 20 kilos, serían 60, y 1 por 10, 10. Entonces los líquidos tendrían que pasar a 70 mililitros por kilo por hora. Entonces sería de preferencia ya un paciente mayor de 40 kilos con un salino al 0.9, pero en los pacientes más pequeños, menor de 30, se recomienda 0.45 el salino, pero si lo que tengo es salino al 0.9, vamos a administrarle este. Entonces ya tenemos el rescate, la optimización y la estabilización con mi Holiday Cigar. Pero ¿cuándo yo voy a comenzar a disminuir los líquidos? Es importante tener en cuenta que la fase de evacuación va a depender de la clínica del paciente y también que tiene una estrecha relación de si es un paciente que está debutando o un paciente que ya tiene varios años con la enfermedad. Generalmente los pacientes que tienen varios años con la enfermedad, la evolución es más rápido. Fácilmente pueden salir en las primeras 24 horas de la cetoacidosis diabética, por lo tanto tengo que bajar los líquidos más rápido. En cambio, los pacientes en debut pueden durar de 24 a 48 horas, recordando siempre que es de manera dinámica. Entonces, ¿cuándo decido bajar los líquidos? Cuando mi paciente tiene los 8 parámetros que hablamos en el primer tema, controlado, cuando la acidosis metabólica no hiperclorémica está corregida, y cuando mi paciente de estar poliúrico comenzó a orinar normal y luego comenzar a orinar de nuevo por encima de lo normal, esto me habla de que mi paciente ya no está requiriendo tanto líquido. También vamos a ir bajando los líquidos, la solución base, a medida que mi paciente inicie la vía oral o enteral, a medida que vaya tolerando.
La deshidratación puede matar al paciente, pero la sobrecarga hídrica también. Es importante que cada vez que manejemos líquido estemos reevaluando si hay hepatomegalia, si hay crepitantes, si hay reflujo hepatovehicular y todo eso, si hay taquicardia e hipertensión, que también me habla de datos de sobrecargo, ya que la sobrecarga de líquido puede favorecer a lo que es el edema cerebral, que es lo que queremos evitar en un paciente con cetoacidosis diabética, edema agudo, falla cardíaca, hasta daño renal, hilo adinámico y aumento de la renovación bacteriana que puede favorecer a falla multiorgánica. La hipoglicemia es una de las complicaciones que vamos a encontrar en el manejo en un paciente con cetoacidosis, sobre todo cuando está en debut. Entonces vamos a recordar que vamos a hablar de hipoglicemia en el lactante cuando está menor de 45 miligramos por decilitro, en el niño menor de 50 miligramos por decilitro y en el adolescente menor de 60 miligramos por decilitro. La corrección es simple, se hace de 0.5 a 1 gramo por kilo dosis. Tener en cuenta que por vía periférica, como manejamos generalmente a nuestros pacientes, no podemos pasar una concentración de dextrosa mayor de 12.5, pero vamos a quedarnos mayor de 10%, como es la solución que en algunas instituciones se puede conseguir. El flujo de glucosa va de 2 a 6 miligramos kilo minuto y mientras más grande el paciente, menor es el flujo de dextrosa que va a necesitar. Entonces tengo un paciente que tiene 20 kilos, le voy a hacer una corrección, tiene un glucoté de 40 miligramos por decilitro, 0.5 gramos por kilo dosis, son 10 gramos. Entonces, cuando hablamos que es una dextrosa al 10%, ¿a qué me refiero? Me refiero que en 100 mililitros hay 10 gramos. Si es al 50%, que es 100 mililitros, hay 50 gramos. Entonces, si mi paciente necesita 10 gramos, ¿cuánto necesito? 100 mililitros de dextrosa al 10%. Pero si no tengo dextrosa al 10% en mi institución, ¿qué puedo hacer? Podemos hacer esta fórmula muy facilita. Yo sé que son 100 mililitros que necesito, te vamos a tomar la décima parte, que sería en este caso 10 mililitros de lo que necesita el paciente, y lo vamos a poner de dextrosa al 50, más 90, que es lo que resta de 100, de dextrosa al 5%, y con esto vamos a tener una solución de dextrosa al 9.6%, prácticamente al 10% para hacer la corrección a mi paciente. Recordar que la corrección de hipoglicemia se le hace control de media hora a 1 hora, luego de la corrección, y que se pasa rápido. Entonces, volviendo al paciente, ¿cómo voy a manejar los líquidos al inicio? Primero, mi paciente tiene extremidad fría, tiene un choque compensado porque la presión está normal. Entonces, vamos a pasarle un lactato a 10 por kilo, 40 kilos, 400 mililitros para pasar de 30 a 60 minutos. A lo que pasa el lactato por una de las vías, por la otra vía, vamos a colocarle lo que es el Holiday Cigar. Entonces, los primeros 10 kilos va a ser 1000 cc, los siguientes 10 kilos, 500, y los últimos 20 kilos, que lo vamos a multiplicar por 20, va a ser 400. Entonces yo le voy a administrar 1900 mililitros para pasar 79 mililitros por hora en 24 horas. El aporte en Y, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular a 90 mililitros por kilo porque mi paciente tiene una deshidratación severa que me daría 3600 mililitros, menos los 400 mililitros que pasé en la carga al inicio. Entonces voy a tener un total de 3200 mililitros para pasar 66.6 mililitros por hora en 48 horas. Los electrolitos es importante tenerlo en cuenta, sobre todo el cloruro de potasio y el sulfato de magnesio. ¿Cómo vamos a calcular el cloruro de potasio? Por cada 100 mililitros de la solución que le dé del Holiday Cigar, le vamos a dar un aporte de 2.000 equivalentes. En este caso son 1900, serían 38 mil equivalentes, que equivale a 14.6 mililitros. Recordar que en un cc de cloruro de potasio tenemos 2.6 mil equivalentes. Según la guía del ISPAC, lo ideal, sobre todo para mejorar la evolución del paciente, es que el cloruro de potasio que yo vaya a utilizar, la mitad sea con cloruro de potasio y la otra mitad con fosfato monobásico. Pero si no tengo, podemos usar cloruro de potasio solamente. El sulfato de magnesio lo vamos a calcular de 25 a 50 miligramos por kilo día. Si lo calcula a 25, le tocaría 1 gramo. Es importante tener en cuenta la concentración, porque a veces vienen de 20%, otro de 10%. Si viene al 20%, quiere decir que hay 20 gramos en 100 mililitros, o sea, 2 gramos en 10 mililitros. Y si es al 10%, 10 gramos en 100, o sea, 1 gramo por cada 10 mililitros. Entonces, las conclusiones de esta plática son que lamentablemente no existe un líquido ideal y que el manejo del líquido va a depender, es dinámico, va a depender siempre de la clínica del paciente.
que hay que realizar una identificación temprana y aplicar adecuadamente el protocolo ROS para mejorar la evolución y el pronóstico de nuestro paciente, y recordar que la acidosis metabólica hiperclorémica favorece a mal pronóstico. Por eso, cada vez que hagamos el cloro, si vemos que me está subiendo el cloro, tengo que ir bajando el aporte de sodio. Por ejemplo, si tengo el paciente con un salino y el cloro me está subiendo, en la de mantenimiento, en vez de poner un salino al 0.9, le voy a poner un lactato que sabemos que tiene menos aporte de sodio y menos aporte de cloro. Tenemos que educar a nuestras mamás, a nuestros pacientes, pero la educación comienza con nosotros y con los padres. Entonces, si no educamos a los padres, los niños no van a tener una buena alimentación y esto va a favorecer a que cada día, lamentablemente, haya más pacientes diabéticos. Y quiero terminar con esta frase de Albert Einstein que dice que si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con el doctor Luis Rodríguez, el cual nos va a hablar del manejo de la cetoacidosis según el ISPAC 2020. Con usted el doctor Luis Rodríguez. Muy buenas noches. Para continuar con lo que es el desarrollo de nuestro tema del día de hoy, agradecemos a Mejía Alcalá y a Lab Food por la oportunidad de hoy poder compartir con todos ustedes un poco de lo que es el manejo del paciente en cetoacidosis diabética. En este caso, el manejo que elegimos es el manejo de la guía clínica del ISPAC. Cabe destacar que el ISPAC se hizo una revisión para el año 2020 y en esa revisión que se realizó no hubo modificación sobre lo que es el manejo para el paciente de cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, en vista de que los resultados obtenidos hasta el momento al seguir estas guías han sido satisfactorios. La cetoacidosis diabética es la complicación que más lleva a los pacientes diabéticos a la unidad de cuidados intensivos. Existen factores que pueden desencadenar cetoacidosis diabética. Entre ellos tenemos la neumonía, las infecciones de vía urinaria y la gastroenteritis e infecciones del tracto respiratorio superior. Entender que las infecciones de vía urinaria suelen representar entre un 30 a un 40% de los casos, siendo esta la gran mayoría de las causantes y detonantes de cetoacidosis diabética y descompensación del paciente. También debemos tener en cuenta que no siempre el detonante de una cetoacidosis diabética o el detonante de una descompensación en el paciente diabético será un proceso infeccioso. Debemos tomar en cuenta lo que es el apego al tratamiento. En aquellos pacientes, y específicamente en el paciente adolescente, un factor de riesgo suele ser el apego o mal apego a lo que es el tratamiento. Muchos de nuestros pacientes obvian algunas dosis de insulina, sea por una u otra razón. La mortalidad asociada a cetoacidosis diabética es baja y cuando esta ocurre básicamente está asociada al edema cerebral. El edema cerebral en sí representa apenas un 0,3 a 1%, pero cuando este se suele presentar, la mortalidad se suele aumentar y la mortalidad llega hasta un 87%. Quisiera compartir con ustedes este pequeño caso clínico. Una paciente femenina de 10 años de edad, la cual ingresa con diagnóstico de cetoacidosis diabética. Al momento de su llegada, la paciente presenta datos de hipoperfusión, niveles tensionales bajos y un Glasgow de 10/15. Gasométricamente encontramos una paciente con un pH de 7.10, una PCO2 de 15, un bicarbonato de 9, un déficit de base de menos 25, con un sodio de 146, cloro de 109, un potasio en 7, 350 miligramos por decilitro de glicemia, glucosura y cetonuria 3 cruz. En la evaluación del paciente, 6 horas después de iniciada la hidratación,
se toman nuevos controles analíticos, donde encontramos un sodio en 156, con un cloro en 129 y un potasio de 4. A las 18 horas de iniciado el tratamiento con insulinoterapia a 0.5 unidades por kilo hora, los niveles de glicemia se encuentran por debajo de 200 miligramos por decilitro. A pesar de tener un aporte de glucosa, pero no se ha corregido la acidosis, persiste con pH de 7.20, bicarbonato en 10, una glucosuria negativa y una cetonuria de una cruz. Transcurrido 48 horas, ya el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, las glicemias son de 123 miligramos por decilitro y tenemos glucosa y cetona negativa, pero el paciente persiste todavía con acidosis. Mi pregunta es, ¿qué haría usted? En este momento me gustaría que cada uno de lo que estamos participando se haga un autoanálisis y ver cuál es nuestra postura frente a este paciente. Y luego, terminado nuestro taller, entonces hacernos la misma pregunta y ver si la conducta frente a este paciente sigue siendo la misma o si cambió. Los signos clínicos que podrían ayudarnos a identificar un paciente en cetoacidosis diabética incluyen deshidratación, taquicardia, taquipnea, náusea, vómito, dolor abdominal, confusión, somnolencia y respiración de Kussmaul. Importante y prestar vital atención a lo que es respiración de Kussmaul. A veces en nuestra emergencia nos llega ese típico paciente con dificultad respiratoria, pero a la auscultación pulmonar no tenemos ningún hallazgo patológico. Suele el típico caso donde el paciente es manejado como si tuviera una crisis de sibilancia. Iniciamos nebulizaciones, iniciamos con este paciente hidratación con soluciones glucosadas, también administración de esteroides, todas estas cosas que lo que van es a contribuir a que el estado clínico del paciente empeore. La cetoacidosis diabética puede ir desde ser una cetoacidosis diabética leve hasta tener un cuadro grave de cetoacidosis diabética. Esto es basado en lo que es las analíticas del paciente. En este caso, hablamos de que hay una cetoacidosis leve cuando tenemos una gasometría que reporta un pH venoso. Y hago hincapié en el hecho del pH venoso en vista de que no necesariamente debemos obtener una gasometría arterial. Podemos tener una gasometría venosa para la valoración del pH de nuestro paciente. En el caso de aquellos pacientes con un pH de menos de 7.30 y un bicarbonato o bicarbonato menor de 15, entonces estaríamos frente a una cetoacidosis leve. Aquel paciente con pH menor de 7.20 o bicarbonato de menos de 10, entonces tenemos una cetoacidosis moderada. Caso de paciente con pH con menos de 7.10 o bicarbonato menos de 5, entonces estamos frente a una cetoacidosis grave. pH o bicarbonato. En vista de que no siempre vamos a tener un paciente que tenga un pH bajo, pero sí podemos ver pacientes con pH prácticamente normal y bicarbonato bajo. Entonces vamos a utilizar o pH o bicarbonato. Como toda afectación, como todo paciente, inicia con una evaluación inicial. Esa evaluación inicial debe ser lo más completa posible en vista de que una evaluación inicial me dará un buen diagnóstico y un buen diagnóstico me va a conducir a un manejo adecuado. Iniciamos con lo que son las directrices del PAN, revisando nuestro ABC, utilizando lo que es el triángulo de evaluación pediátrica. Importante, evaluar el estado neurológico de nuestro paciente. ¿Cómo se encuentra nuestro paciente? Es un paciente que se encuentra
somnoliento, que se encuentra obnubilado nuestro paciente, el estado de conciencia de nuestro paciente, y esto lo vamos a valorar a través de la escala de coma de Glass. Si mi paciente se encuentra obnubilado o se encuentra inconsciente, es importante la colocación de una sonda nasogástrica para evitar que el paciente pueda vomitar y que pueda tener una broncoaspiración. También será importante evaluar el estado de hidratación de nuestro paciente, recordando que nosotros podemos tener un paciente desde una deshidratación leve hasta una deshidratación severa. Signos físicos que pueden ayudarnos a decidir el grado de deshidratación de nuestro paciente van desde el hundimiento de la fontanela, pacientes que tengan la escasa salivación, pero también tenemos casos más severos donde ya tenemos compromisos hemodinámicos, pacientes con piel fría, pacientes con pulso débil, aquel paciente que se encuentra en shock. Todo paciente que se encuentre con cetoacidosis diabética tendrá algún grado de deshidratación. Es importante la suplementación de oxígeno en todo paciente con afectación circulatoria. Tomar 2 vías periféricas, monitorización continua para tener una vigilancia constante de nuestro paciente, vigilando nuestro ritmo cardíaco y prestando atención a lo que son las ondas T. Todo paciente que llegue con cetoacidosis diabética y se encuentre febril debe recibir antibioterapia. Para esto, primero vamos a tomar lo que son los cultivos necesarios y posterior vamos a iniciar la antibioterapia de nuestro paciente. La sonda orogástrica, como ya vimos, vamos a utilizar una sonda orogástrica en aquel paciente que se encuentra inconsciente, pero también podemos utilizar, y está recomendado la utilización de la colocación de una sonda orogástrica o nasogástrica para aquel paciente en el cual se ha evidenciado que antes del inicio del cuadro tuvo una comida muy copiosa, rica en glucosa, como es el caso de algunos jugos que pueda haber tomado el paciente. Entonces, ese vaciado gástrico podría disminuir la absorción de glucosa. Paciente con alteración también del estado neurológico, paciente inconsciente, que no tengan una buena defensa de su vía aérea, debe ser considerado la intubación endotraqueal. La cateterización de la vejiga, o sea, el sondaje vesical, no siempre es necesario. No siempre vamos a utilizar sonda vesical con nuestro paciente. La sonda vesical solamente la vamos a utilizar en aquellos pacientes que se encuentran en estado de inconsciencia o aquellos pacientes que se encuentran obnubilados o aquel paciente que no pueda responder a un comando de orina porque necesitamos cuantificar la cantidad exacta de entrada y salida, como es el caso de los lactantes en los cuales nosotros no podemos tener no podemos ordenarle que orine. En este caso de estos pacientes sí vamos a colocar una sonda vesical. Importante que una vez que se valore y no sea necesaria ya la utilización de esta sonda vesical, retirarla inmediatamente. Algo controvertido es la utilización de catéteres centrales en nuestros pacientes en cetoacidosis diabética. Bien es conocido que el paciente diabético es propenso a lo que es la formación de coágulos, por ende, la utilización de catéter central sigue siendo tema controvertido. Solamente lo vamos a utilizar si no podemos tomar vías periféricas y si fue necesario colocar ese catéter central, debe ser retirado inmediatamente el paciente y el estado del paciente lo permitan. Algo que tenemos que tomar en cuenta y es para nuestros pacientes mayores de 12 años especialmente, que si colocamos un catéter central por el riesgo que tiene el paciente de trombosis,
podemos considerar la utilización de heparina de bajo peso molecular. Parte también de lo que es la evaluación inicial de nuestro paciente incluye toma de muestras como son muestra para glicemia, muestra para glucosuria, cetonuria, examen de orina, electrolitos, función renal, la cual puede estar alterada en un paciente que ha tenido una pérdida importante de volumen, que ha tenido depresión de volumen importante. Este paciente podría tener alteración de lo que es la función renal. Tomar gasometría, cultivos, tanto hemocultivo como examen de orina para aquellos pacientes que se encuentran febriles y un hemograma completo. Ojo con la parte del hemograma. Recordar que los pacientes que están en cetoacidosis diabética se encuentran bajo una situación de estrés y podríamos encontrar en este paciente un aumento en el recuento del glóbulo blanco, y esto solamente es respuesta a estrés y no necesariamente que quiera decir que nuestro paciente está cursando con un proceso infeccioso. Una pregunta importante que debemos hacernos es: el paciente en cetoacidosis diabética, ¿dónde debe ser manejado? El paciente en cetoacidosis diabética, una vez sea confirmada o sospechada, debería ser derivado a un centro donde pueda recibir atenciones apropiadas. Aquel centro donde se tenga experiencia y un personal capacitado para el manejo de cetoacidosis diabética. Ese traslado de ese paciente debe haber una comunicación tanto de la persona que refiere como aquella persona que recibe el paciente, entendiendo que aquella persona que recibe el paciente es una persona capacitada para el manejo del paciente en cetoacidosis diabética. Hoy en día tenemos varias herramientas que nos pueden ayudar y favorecer al paciente para que ese traslado sea de la manera más efectiva. Utilizamos videoconferencia donde podemos dar directrices de qué hacer con ese paciente antes del traslado, cómo manejar ese paciente antes del traslado. Siempre se debe documentar todo lo que se hace con el paciente para que haya un manejo exitoso en la atención de ese paciente. Se debe documentar en un diagrama de flujo tanto la parte clínica como el comportamiento bioquímico que ha tenido ese paciente. Cada hora se deben vigilar signos vitales y estado neurológico. El estado neurológico es vital en este paciente. Tenemos un paciente que puede presentar cefalea o agudización de la cefalea si ya estaba antes de iniciado el tratamiento. Pacientes que presentan desaceleración brusca de la frecuencia cardíaca. Nuestro paciente puede cambiar su estado neurológico. Antes tenía un paciente que estaba activo. De un momento a otro mi paciente se está tornando somnoliento, o mi paciente que estaba tranquilo ahora está irritable, se queja mucho de dolor de cabeza. Estos pueden ser signos que nos pueden estar hablando a nosotros de que nuestro paciente puede tener edema cerebral. También cada hora debemos vigilar y debemos dejar documentado en nuestro diagrama de flujo lo que es la entrada y salida de fluidos. Cuánto estoy administrando de líquido, cuánto está orinando mi paciente para llevar ese balance. La concentración de glucosa capilar debemos hacerla también de manera horaria. Ahora bien, esa glucosa capilar que de inicio va a ser horaria, luego a consideración del médico tratante, entonces podría cambiar la frecuencia. Las pruebas de laboratorio como son los electrolitos, gasometría, glucosetonuria, se deben repetir cada 2 a cada 4 horas o más frecuente, dependiendo del estado del paciente. Cada día el paciente debe ser pesado. Este paciente no debe ser manejado con un peso de quizás una visita de anterior, siempre y cuando
el paciente permita, las condiciones clínicas de nuestro paciente lo permitan, ese paciente debe ser pesado para nosotros poder dar un manejo óptimo. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia? Primero, corregir la deshidratación, corregir la acidosis y la cetosis inversa, vigilar las complicaciones que puedan aparecer inherente a lo que es el tratamiento de la cetoacidosis diabética y si aparecen, tratarla, pero también restaurar la glicemia acerca de lo normal. Los objetivos que se logran alcanzar con la reposición de líquido y la terapia electrolítica es la restauración del volumen circundante, sustituir el déficit de agua y sodio y líquido extra e intracelular, mejorar el filtrado glomerular con una mayor aclaración de glucosa y de cetona en la sangre. Estas son algunas fórmulas que me gustaría compartir con ustedes, ya que para el buen manejo del paciente en cetoacidosis diabética debemos tomar en cuenta, ya que ellas en algún momento nos van a permitir tomar una u otra decisión sobre el manejo y la actuación subsiguiente en nuestro paciente. Mucho se ha hablado de lo que es la terapia hídrica del paciente en cetoacidosis diabética. Ahora bien, sabemos que la reposición de líquido es vital en este paciente. Como ya hemos mencionado, nuestro paciente en cetoacidosis tendrá algún grado de deshidratación que iría desde un grado de deshidratación leve hasta un grado de deshidratación severo. Y en todos ellos vamos a utilizar lo que es la terapia hídrica. A pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho para identificar cuál es la causa per se del edema cerebral en el paciente en cetoacidosis diabética, todavía su patogénesis no se comprende por completo. Y esto ha generado mucha controversia. Lo que sí se sabe y varios estudios han demostrado que el edema cerebral en la cetoacidosis diabética está relacionado con lo que es la administración de líquido a gran velocidad y en corto tiempo. Un estudio como fue el estudio PERCA, este sugiere que el déficit de líquido en aquellos pacientes que tengan un grado de deshidratación de un 5, un 10%, estamos hablando de un grado de deshidratación desde leve hasta moderado, se debe hacer una reposición en unas 24 a 48 horas, junto con los líquidos de mantenimiento, utilizando soluciones que van desde 0.45 hasta el 0.9%. La reposición de líquido, como ya hablamos, cuando el paciente se refiere desde ese centro, esa comunicación que debe existir entre la persona que refiere y la persona que recibe, es tan vital en vista de que debemos tener en cuenta la cantidad de líquido que fueron administrados antes del traslado de ese paciente, ya que estos formarán parte de lo que es el déficit de ese paciente y los líquidos a administrar de forma subsiguiente. Los pacientes que se encuentran en estado grave, pero que no se encuentran en estado de shock, deben recibir solución salina en bolus de 10 ml por kilo durante 30 a 60 minutos. Ahora bien, aquel paciente que se encuentra con alteración del estado hemodinámico, sea aquel paciente que llega en estado de shock, debe recibir líquido de rescate a 20 ml por kilo en una infusión lo más rápido posible, entre 15 a 30 minutos, reevaluando el paciente después de la administración de cada bolus.
las soluciones que se van a utilizar una vez se haya restablecido el estado de shock de nuestro paciente. Podríamos utilizar soluciones salinas al punto 45, soluciones salinas al punto 9 y las soluciones equilibradas, como son la solución lactante en Ringe, que es una solución equilibrada, y las soluciones Harlan. Los líquidos de reemplazo del déficit, está bien comprobado el uso ya de soluciones salinas 0.45, también las soluciones salinas al 0.9% y también la solución lactato en Ringe. Algo importante es que en el manejo del paciente de cetoacidosis diabética, a veces utilizamos grandes volúmenes de líquido. Este líquido que utilizamos, en el caso de nuestras soluciones salinas, tienen un alto contenido en cloruro de sodio. Y este cloruro de sodio puede inducir a lo que nosotros conocemos como una acidosis hiperclorémica. Por eso es importante la proporción sodio-cloro. Si esta proporción sodio-cloro es mayor a 0.79, entonces podríamos decir que estamos ante una acidosis, probablemente una acidosis inducida por cloro. Las pérdidas urinarias en este paciente no deben ser repuestas de manera rutinaria. La decisión de reponer la diuresis va a depender de la evaluación que dé el examinador. Las decisiones de cambiar entre una solución isotónica a una solución hipotónica va a depender de varios factores. Entre esos factores se encuentra el estado de hidratación del paciente, la concentración sérica de mi paciente, la osmolaridad plasmática que tiene ese paciente. El déficit de líquido que vamos a reponer en nuestro paciente debe ser administrado de manera lenta, debe ser administrado en el mayor lapso de tiempo posible. Para esto, la recomendación es que se administre el déficit de líquido en unas 48 horas y que esa administración de líquido no exceda el 1.5 a 2 veces los líquidos de mantenimiento. Importante, siempre mantener un control de sodio estricto en nuestros pacientes. Para lo que es los líquidos de mantenimiento y la corrección de déficit, nos vamos a apoyar en lo que es líquidos a través del cálculo de Holiday-Segal. Y para los líquidos de déficit vamos a utilizar el ya conocido método, donde si nuestro paciente tiene menos de 10 kilos, entonces, y decidimos que nuestro paciente tiene una deshidratación leve, entonces vamos a utilizar 50 ml por kilo. Si el paciente tiene deshidratación moderada en menos de 10 kilos, 100 ml por kilo. Si la deshidratación es severa, entonces serán 150 ml por kilo. En aquellos pacientes que tienen más de 10 kilos, podríamos utilizar 30 ml por kilo para la leve, 60 ml por kilo para la moderada y 90 ml por kilo para la severa. Importante, para el cálculo de los líquidos de mantenimiento utilizamos el método Holiday-Segal. Pero en aquellos pacientes que tienen más de 30 kilos, podríamos también utilizar el método de metros cuadrados. Ambos están aprobados, ambos se pueden utilizar. Un tema importante es la terapia con insulina. Si bien es cierto que la administración de líquido, si bien es cierto que la administración de volumen de fluido va a disminuir los niveles plasmáticos de glucosa, pero hasta el momento la terapia de insulina sigue siendo la
sigue siendo el manejo para cetoacidosis diabética. Ideal es que todo paciente en ese abordaje iniciamos nuestra administración de líquido. Ya una vez hemos valorado el grado de deshidratación, entonces iniciamos nuestra terapia hídrica. 1 a 2 horas después de haber iniciado la terapia hídrica de nuestro paciente, entonces es que vamos a iniciar la administración de la insulina. Podemos iniciar desde 0.05 hasta 0.1 unidades por kilo hora, entendiendo y recordando que la insulina, el preparado insulínico, lo debemos preparar cada 4 horas. Entonces, una vez iniciada la hidratación, 1 hora o 2 después, iniciamos entonces nuestra terapia con insulina. En este caso, vamos a utilizar la insulina rápida. La dosis de insulina, por lo regular, la vamos a mantener hasta que el paciente, esa infusión de insulina, esa famosa bomba de insulina, la vamos a mantener hasta que el paciente haya corregido la cetoacidosis o hasta que se haya cerrado la brecha aniónica. No todos los pacientes van a tener la misma respuesta ante la administración de determinada cantidad de insulina. Por eso, esto no es una receta de cocina. Tenemos el típico caso de aquel paciente que es un paciente que acaba de debutar con una diabetes y el típico caso del paciente ya que es un paciente diabético de larga edad. En el paciente en debut, probablemente ese páncreas todavía pueda tener algo de funcional. Nosotros no podemos saber qué cantidad de insulina ese páncreas está produciendo o cuándo ese páncreas va a empezar a producir nuevamente insulina. Por ende, aquel paciente que es de debut, en muchas ocasiones suele responder de una forma muy diferente al paciente ya conocido. A veces es necesario que la cantidad de insulina se reduzca a dosis tan bajas como 0,03 unidades por kilo hora para prevenir lo que son las hipoglicemias. Debemos evitar el uso de insulina por vía central. Si tomamos la decisión de administrar insulina por vía central, colocamos un catéter y no fue porque no fue posible tomar vías periféricas, entonces, bueno, ya en este caso sí tenemos que administrarla. Pero si tenemos un paciente que podemos tomar una vía periférica, entonces siempre la vía de elección para la administración de insulina será a través de una vía periférica. Esto para evitar que si estamos medicando por la vía central, en el caso del paciente que tenga vía central, si estamos medicando por la vía central, entonces nosotros al momento de la medicación, entonces tendríamos que interrumpir la infusión de insulina. La misma insulina puede precipitar con otros medicamentos que nosotros estemos pasando. Por eso la insulina siempre irá en una vía periférica y destinada solamente para la administración de infusión de insulina. Típicamente, la velocidad que nosotros estimamos que debe bajar la glucosa debe ser entre 36 a 90 miligramos por decilitro por hora. O sea, si aquel paciente empieza un descenso brusco de la cantidad de glucosa, entonces será necesario lo que es la suplementación y cambiar a soluciones glucosadas. No necesariamente yo tengo que esperar que mi paciente haga una hipoglicemia para yo administrar soluciones glucosadas. Si mi paciente tiene niveles de glicemia entre 250 a 300, entonces optaría
por cambiar a una solución glucosada. Si la terapia con insulina inició, la hidratación está pasando, pero mis parámetros bioquímicos, como son pH, cómo se encuentra el bicarbonato de mi paciente, no mejoran, entonces yo debería hacer una revaloración, hacer un checklist de las cosas que yo he hecho. Y dentro de las cosas que yo debería verificar es una revaloración completa de mi paciente. ¿Acaso cuando valoré mi paciente, entendí que mi paciente tenía una deshidratación leve, pero en realidad mi paciente tenía una deshidratación moderada o quizás severa? Pero si yo hice el cálculo en base a deshidratación leve, entonces yo estaría quedando por debajo con la cantidad de líquido que estoy administrando. Lo mismo pasaría con la terapia de insulina. Existen lo que es errores en el cálculo de la insulina. ¿Acaso la insulina que yo calculé no fue basada directamente en el peso de mi paciente? ¿Me equivoqué al momento de calcular la insulina? También debo verificar esa insulina, cómo se estaba conservando esa insulina. ¿Acaso las condiciones en las que esa insulina se estaban conservando eran las apropiadas? Veo fecha de vencimiento de mi insulina. Sí, la insulina está todo bien. O puede también darse caso de que esa insulina ya esté vencida. Verificar cada qué tiempo se está preparando la insulina, como ya comentamos, debe ser un preparado de cada 4 horas. Veo a qué hora preparé la insulina, preparé la insulina, ya han pasado 5 horas y no se ha cambiado la insulina, entonces ya esa cantidad, esa insulina ya no va a ser la misma función. También otras causas que nosotros podemos verificar si el paciente pudo haber tenido algún foco infeccioso, una infección que no se haya detectado, que no se haya controlado, y eso no ha permitido que mi paciente mejore. La reposición de electrolitos, haciendo énfasis en el potasio. Recordar siempre que cuando iniciemos lo que es la terapia con nuestro paciente, debemos iniciar potasio. Iniciamos 40 miliequivalentes de potasio por litro. Una vez se haya comprobado de que el paciente esté con una producción de orina adecuada, y iniciamos la administración de potasio. Otra de las razones importantes de por qué administrar potasio a este paciente, y fue algo que se tocó ya en conferencias anteriores, y fue el hecho de que una vez se inicia la infusión de insulina, esta insulina va a transportar el potasio hacia el interior de la célula, lo que va a provocar una caída de potasio en el exterior. Y vamos a tener una hipopotasemia. Otro punto importante y controvertido es lo que es el uso de bicarbonato. Y el uso de bicarbonato, hoy por hoy, no se recomienda la administración de bicarbonato. La administración de bicarbonato aumenta el riesgo de edema cerebral en el paciente. El uso de bicarbonato puede acentuar más esa hipocalemia que pueda tener nuestro paciente. Solamente estaría justificado el uso de bicarbonato en situaciones donde hay una hipercalemia que amenace la vida del paciente, o en aquel paciente que tenga un pH menor de 6.9 y que tenga compromiso hemodinámico, que ya esté comprometida mi contractilidad por un pH tan ácido. Si se cumplen los criterios para la administración de bicarbonato, entonces utilizaremos de 1 a 2 miliequivalentes por kilo para ser administrado en 60 minutos. La
introducción de líquidos orales y la transición a una insulina subcutánea es un momento que debe ser valorado con rigurosidad. Antes se tenía la concepción de que el paciente que se encontraba en una bomba de insulina no podía alimentarse, pero ya eso cambió. La alimentación en el paciente puede ser iniciada, inmediatamente mejore la acidosis y se tenga una mejoría clínica sustancial. Desde ese momento nosotros podríamos empezar a introducir alimentación en nuestro paciente. La transición de una infusión de insulina a esa administración de insulina subcutánea, ¿en qué momento la vamos a hacer? Bueno, la vamos a hacer justo en el momento que se haya corregido la cetoacidosis. Una vez corregida la cetoacidosis, podemos hacer esa transición de insulina en infusión a una administración de insulina subcutánea. Podemos utilizar insulina de acción rápida, pero también podemos utilizar insulina de acción regular. Típicamente, lo que utilizamos es la insulina de acción rápida a dosis de 0.1 unidades por kilo. ¿Y cómo vamos a hacer esa transición? Esa administración, esa primera administración de esa dosis de insulina subcutánea se debe realizar 15 a 30 minutos antes de detener la bomba de insulina. En el caso de que se haya optado por hacer la transición con una insulina regular, el tiempo será más prolongado. Administraremos la insulina 1 a 2 horas antes de detener la infusión de insulina. Ya hablamos y conocemos que lo más temido en un paciente con cetoacidosis diabética es que haga un edema cerebral. En vista de que el edema cerebral como complicación del manejo de la cetoacidosis diabética conlleva a una alta mortalidad. Por eso, hay síntomas, hay señales que nosotros debemos vigilar en nuestro paciente y estas señales son dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza, que puede ser un dolor de cabeza que se había instaurado antes, pero que ahora al iniciar la terapia incrementó. También desaceleración del ritmo cardíaco, cambio en el estado neurológico como son inquietud, irritabilidad. Todos esos son datos que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de la evaluación de nuestro paciente. Ningún tratamiento está completo si no hay una buena prevención. Siempre es prevención. Tratar de que nuestro paciente diabético no lleguen a cetoacidosis diabética. Pero si esto llegan a cetoacidosis diabética, entonces hay que hacer el mayor intento para identificar la causa desencadenante y tratarla. Gracias. Es cuanto de mi parte. Creo que este es el momento, si tienen alguna duda, alguna pregunta, y es el momento de que recordemos aquel caso clínico de inicio y revaloremos nuestra postura frente a ese paciente. De mi parte, agradecer nuevamente por la oportunidad de participar en estas conferencias y también agradecer a ustedes por su participación. Muchas gracias y buenas noches. Vamos a pasar a algunas preguntas que ya han escrito. Una de ellas es que si la escala de Glasgow es aplicable a todas las edades pediátricas o existe alguna modificación. Buenas noches. Buenas noches. Para responder a la pregunta de la escala de Glasgow. Sí, existe una escala de Glasgow modificada para niños menores de 1 año,
donde vamos a valorar igual la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Pero ¿qué vamos a encontrar? En la respuesta verbal vamos a ver como el niño regularmente no habla o no habla palabras correctamente, vamos a ver si este balbucea, si es un llanto inconsolable o si es un llanto persistente o si este se queja o si no hace ninguna respuesta. Ya en lo ocular, vamos a ver si hay una apertura ocular espontánea, si hay una apertura ocular después del llanto o con el llanto, o si es a un estímulo doloroso o no hay ninguna apertura ocular. Y ya en la respuesta motora, vamos a ver si este localiza el dolor, si este hace defensa cuando uno lo presiona, ya sea en las manos o en los pies, si hay una flexión de las extremidades de manera anormal o una extensión de manera normal. Esto es lo que vamos a ver en los hallazgos cuando le hagamos la escala de Glasgow a un niño menor de 1 año. Muy bien, muchas gracias, doctora Vázquez. De Otra nada. preguntita dice que ¿qué pasa si se administra terapia de insulina antes de comenzar la terapia de reemplazo de líquidos en pacientes graves deshidratados? Bien, en el caso de la terapia de insulina y su administración, al momento de nosotros iniciar la terapia de insulina, tenemos que tomar en cuenta varias cosas, como cuáles son. Recordar que nuestro paciente tiene una osmolaridad plasmática muy elevada y esto es gracias a los altos niveles de glicemia que va a tener antes de iniciar la terapia de insulina. Esto hace que cuando yo administro la insulina, en este caso, iniciamos la infusión, va a haber un movimiento brusco de cambio de osmolaridad, porque esos niveles de glicemia van a descender. Entonces, ese movimiento brusco que hay de líquido, gracias a una caída rápida de la osmolaridad plasmática, puede precipitar lo que es el colapso vascular. Entonces, para esto, primero hidratamos al paciente para tratar de evitar este colapso vascular, para tratar de no precipitar ese colapso vascular. Pero también, otra cosa importante es recordar que, como se comentó en exposiciones anteriores, al administrar insulina, esta lo que hace es que introduce el potasio hacia el interior de la célula y nos conduce a una hipocalemia. Ya entendemos que 1 hora o 2 horas después ya nosotros vamos a poder, de obtenida esas muestras, nosotros vamos a poder obtener niveles de potasio que ya nos ha reportado el laboratorio. Entonces nosotros vamos a poder saber si nuestro paciente está en una hipocalemia severa. Si nuestro paciente está en una hipocalemia severa, a nadie se le va a ocurrir administrar una infusión de insulina a este paciente sin primero haber corregido el potasio, ya que esta lo que podría es precipitar más esa hipocalemia. Gracias, doctor, por aclarar. Yo quisiera agregar también algo. En función que estamos viendo que tenemos de toda parte del país pediatra con nosotros, lo importante, por ejemplo, lo de la guía del ISPAD, además de que es sencilla y es práctica, que se lo vamos a hacer llegar a través de Mejía Alcalá, es que lo más importante, y eso lo podemos hacer en cualquier lugar, por más pequeño, hasta un sitio de atención primaria que haya para canalizar y haya soluciones, es hidratar al paciente. Entonces, antes nos enfocábamos, lo digo yo como pediatra, de imponer insulina al paciente. Entonces, lo que dentro de las cosas que nosotros queremos que ustedes se queden es que no es administrar insulina, que eso es lo que lo va a sacar de los... Es hacerlo primero, verificar el estado de conciencia, ponerle sus 2 vías, poner oxígeno y administrar líquido. Si hacemos eso y no tenemos las condiciones, como decía Luis anteriormente, para seguir manejando ese paciente, y lo refiero, ese paciente va a llegar ya con el manejo inicial y probablemente el edema cerebral, que es lo que queremos tratar de evitar, no va a pasar. Perfecto, gracias, Emma. Otra preguntita por aquí. ¿Qué manejo debemos de realizar los pediatras a un paciente que llega con hiperglicemia y no nos hemos comunicado con el endocrinólogo? Luis, ¿esa es tuya? Bien, como ya vimos y como la doctora Almonte acaba de aclarar, lo importante no es yo enfocarme directamente
en yo hacer ese control de glicemia, en querer ponerle a mi paciente insulina, en darle bolos de insulina a mi paciente porque me preocupa la glicemia. Y este es un paciente conocido, en este caso es un paciente que probablemente ha manejado hiperglicemias anteriormente. Eso no me va a descompensar al paciente. Primero es nuestra evaluación inicial, ver el ABC de mi paciente, ver cómo se encuentra el estado de hidratación de ese paciente e inmediatamente iniciar lo que es líquido. Y ese paciente que se encuentra en hiperglicemia, yo puedo determinar, es solamente una hiperglicemia que tiene o el paciente está en cetoacidosis. Pero lo más importante en este caso es la administración de líquido. ¿Cuándo se debe pasar una solución destrozada durante el manejo? ¿Cuándo o cuánto? No, Dice- ¿cuándo? ¿Cuándo dice iniciar cuándo. la destroza, la solución con destroza? La solución con dextrosa se debe iniciar cuando ya tenemos unos niveles de glicemia que se encuentran de 250 o menor. Ahora bien, 250 lo tomamos como un margen. Si el paciente va disminuyendo los niveles de glucosa a un ritmo muy rápido, podemos hacerlo antes. Podemos hacerlo incluso cuando tenga niveles de glicemia de 300, pero por lo regular, cuando ya los niveles de glicemia se encuentran en 250, entonces ya cambiamos a una solución glucosada. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que le estamos haciendo el glucotest cada hora, que tiene que ir bajando menos de 100 miligramos por decilitro la glucosa, porque eso va a favorecer al edema cerebral, que lo queremos evitar. Y como dice Liz, yo veo que baja de golpe 100, 200, tal vez hacer el glucotest en vez de hacerlo a la hora, a la media hora. Y según las guías, lo que dicen es 250, pero hay que estar pendiente porque cada paciente es diferente. Y como comentaba la hipoglicemia, una hiperglicemia me puede matar al paciente, pero lo va a hacer más lento. Pero una hipoglicemia me lo puede matar así. Entonces hay que estar vigilando eso, que es una de las complicaciones que vamos a tener con el manejo de la infusión de insulina. Muy bien, gracias, doctores. Otra preguntita, que ¿qué tan frecuente es en pediatría el debut de una cetoacidosis? Bueno, es tan frecuente que miren lo que estamos haciendo, que eso es lo que está pasando. Adonis está por ahí. Ahora mismo, en este momento, en el Robert Reed hay una cetoacidosis en debut. En la plaza hay otra cetoacidosis. No sé si en el Hugo tenemos. Lamentablemente, esta entidad de hace 4 años, más o menos alrededor, esto ha ido incrementando. Entonces, debido a esa preocupación fue que surgió lo de este webinar. Entonces, muy, muy, muy frecuente. Y lamentable, niños de 2 años, de 3 años y eso. Y mucho además de la parte genética, como decían el martes pasado, tiene que ver, la otra parte tiene que ver con la nutrición y con el ritmo de vida que llevamos. Así es, esta preparación que ustedes han hecho con este tema es de suma importancia para todos los pediatras, por la alta incidencia, claro está. Otra preguntita es, ¿cuál es la causa del edema cerebral en los pacientes con cetoacidosis diabética? Bien, la causa del edema cerebral en cetoacidosis diabética aún no está clara. Aún hay muchas teorías, pero sí se sabe a qué está asociado. Está asociado a la administración de grandes cantidades de volumen a un gran ritmo, o sea, en corto tiempo, cuando administramos grandes cantidades de volumen, pero lo damos en poco tiempo. Por eso la recomendación de que se administre en 48 horas. También está asociada a los bolos de insulina y también está asociada al uso de bicarbonato. Muy bien, gracias, doctor. Hay una preguntita de, ¿debo colocar siempre sonda vesical? El doctor Rodríguez habló de eso. Como ya se comentó, no siempre va a ser necesario colocar una sonda vesical en los pacientes. Recuerden que estos pacientes son muy susceptibles a las infecciones. Entonces, todo lo que yo pueda evitar en mi paciente lo debo hacer, incluyendo la sonda vesical. Solamente vamos a colocar una sonda vesical en casos específicos. Si se encuentra, hago mi valoración del estado de Glasgow y si se encuentra en coma, entonces en este caso vamos a utilizar una sonda vesical porque yo no puedo decirle orina
y él no va a orinar. Pero también está el caso de aquellos pacientes que son lactantes que tampoco pueden obedecer a un comando de micción. Entonces, esos son los casos en los que vamos a utilizar, pero todo paciente que se encuentre consciente, que sea cooperador, si podemos evitar la sonda vesical, sería lo ideal. Muy bien, gracias doctor. Una pregunta importante, dice que si se desnaturaliza la insulina, si se prepara por más de 4 horas, ¿o por qué debemos prepararla no para más de 4 horas? Básicamente, entender que esa es la vida media de la insulina rápida, 4 horas. Ya después de 4 horas pierde su efectividad. Por eso tenemos que estar vigilantes de la preparación de la insulina. Sí, y tomar en cuenta de que nosotros hacemos una prescripción, pero es nuestra responsabilidad también como médico hacer que esa prescripción que yo dice cumpla con exactitud. A qué hora prepare la insulina, a qué hora se debe cambiar y estar atento siempre. Si se preparó la insulina a las 12, bueno, sé que a las 4 tengo que cambiarla y preguntarle a mi enfermera, ¿cambiamos la insulina? ¿Se preparó la insulina? Porque esos son de los errores que se cometen y a veces que hacen que nuestro paciente no mejore. ¿Cuánto logramos tener los niveles de glicemia después de un debut para decir que el paciente está controlado o fuera de peligro? Tiene que ver con la cetoacidosis completa. Luis. Muy bien. Básicamente, para nosotros hablar de que el paciente está controlado, recuerden que nosotros no vamos a llevar paciente, nuestro objetivo no es llevar paciente a niveles de glicemia de la normalidad, sino es disminuir los niveles de glicemia. En este caso, para nosotros hablar de que el paciente se encuentra controlado es cuando nosotros hemos logrado corregir la cetoacidosis diabética, independientemente de los niveles de glicemia que tenga mi paciente, porque ya luego los niveles de glicemia los vamos a ir controlando poco a poco. O sea, no sé si se entendió. O sea, lo que Luis dice es que lo importante, como antes lo importante es la hidratación, aquí lo importante, más que yo bajar el azúcar, volvemos con el tema de la insulina, es corregir la acidosis, que va a iniciar primero con la hidratación y luego con la infusión de insulina. Entonces, de hecho, tenemos muchos pacientes diabéticos que llegan a la emergencia, que tienen 300, 400 de glicemia, pero no tienen cetoacidosis, y son pacientes que se manejan con su insulina de rutina, que no son pacientes que van a entrar a la unidad de cuidado intensivo o a un área de urgencia. Así que la gasometría, la cetonuria y eso son de los datos importantes para nosotros valorar el tema de la glucosa, no solamente la glucosa aislada. Muy bien. Muchas gracias a todos por su intervención y por sus contestas, tan importantes preguntas. Hay algunas preguntas que no, por cuestiones de tiempo, no se van a poder realizar. Van a ser contestadas, luego se las enviaremos a sus consultorios o por la página o a través de su visitante, con ya sea la doctora Donis o las doctoras que te vinieron ayer y como ustedes también. Jane, discúlpame, yo quisiera decir algo así rapidito antes de irnos. Claro, todo sí, lo es que posible. Un minutito. Claro. Que la intubación en el paciente con cetoacidosis diabética no va a depender del pH. A diferencia de todos los pacientes, yo puedo tener un paciente con 6.9 o 6.90 de pH. Si tiene un neurológico íntegro, yo no voy a intubar a ese paciente. Eso solamente va a pasar en pacientes con cetoacidosis diabética. Pero si hay alteración neurológica o inestabilidad hemodinámica que no mejora o insuficiencia respiratoria, hay que intubar para que lo tengan en cuenta. Y muchas gracias por la invitación y por la participación de todos. Esperamos que haya sido de provecho. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Le estaremos enviando su certificado de participación y doctores, muchas gracias. Los felicito. A ustedes. Una intervención muy precisa en el momento adecuado, que es cuando se necesita. Muchas gracias. Bye. Gracias a ustedes. Pasen buenas noches. Igual. Buenas noches. Buenas noches, Vázquez. Adiós.